días, bienvenidos. En el día de hoy, en su materia de impuesto 1, vamos a ver algunos de los recursos que puede contar el contribuyente al momento de una verificación fiscal, de un reparo fiscal, cuáles son los recursos con los cuales él puede contar para defenderse ante la Administración Tributaria Nacional. Cuando una persona infringe una norma, cae en una sanción, un reparo, se levanta un reparo, se levanta un acta de incumplimiento. A través de una providencia administrativa, el fiscal del CNA se traslada al negocio o lo puede hacer vía determinación tanto de oficio como de físico en las oficinas del CNA a través de los sistemas que nosotros tenemos. Y él puede corroborar la información que el contribuyente ha presentado o dejó de presentar. Entonces, en esa situación, se levanta un acta fiscal, se le notifica a la persona. Cuando es de oficina, la verificación, se le hace llegar una planilla de liquidación a través de un funcionario de resguardo nacional, de la Guardia Nacional, y el contribuyente tiene un lapso de tiempo ¿para qué? Para pagar. En caso de un reparo, tienen un periodo de tiempo para asumir los hechos, cancela, si no eso se va para sumario administrativo. Ahora bien, cuando la persona pues no está de acuerdo y sigue las instancias, está en sumario y la administración acuerda que lo que hizo el fiscal es congruente, tiene sus basamentos legales y tiene la certeza y confirma la actuación del fiscal, entonces el contribuyente aún no está de acuerdo con eso. Bueno, eso pasa a una división que se llama la división jurídico-tributaria. La división jurídica tributaria funciona como un mini tribunal dentro del CNA. Ella está ubicada en las instalaciones de cada gerencia regional y a su vez ellas están adscritas a una gerencia nacional de jurídico tributario, una división general, ¿no? Gerencial, que es la que va a darle el estudio de las doctrinas, de todo lo que llega a nivel nacional. Ella lo va a analizar y después esos criterios son como normas, esas doctrinas, son como jurisprudencia para los funcionarios del CNA. Entonces, el departamento de cada región está adscrito a sus gerencias regionales, pero ellas a su vez tienden a dar las resultas a la división nacional, la división jurídico nacional. Ahora bien, el contribuyente tiene un recurso administrativo, ¿sí? El administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide a la administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa o excepcionalmente un trámite dentro de unos determinados lapsos, siguiendo unas formalidades establecidas y pertinentes del caso. Eso es un recurso. El recurso que va a emplear el contribuyente se llama entonces recurso administrativo. ¿Ok? Nosotros vamos a verificar todo esto. Esto está contemplado en la norma macro que es el Código Orgánico Tributario. Hay una sección que trata específicamente de la fiscalización y la determinación. Vemos el Código Orgánico establece que cuando la Administración Tributaria fiscalice el cumplimiento de obligaciones tributarias o la procedencia de devoluciones otorgadas conforme a lo previsto en la sección octava del capítulo, las leyes y demás normas de carácter tributario, así como proceda la determinación que se refiere a los artículos 141, 142, 143 del Código Orgánico, en su caso aplique las sanciones correspondientes, se sujetará al procedimiento previsto en esta sección. Toda fiscalización, a excepción de lo previsto en los artículos 190 del Código, se inicia ¿con qué? Con una providencia administrativa. Lo que yo les decía, toda fiscalización, excepto, hay un artículo que tiene una excepción. ¿Por qué? Porque el fiscal puede, la parte de la administración tributaria como sujeto
activo, él puede darle curso a una fiscalización desde el punto de vista de oficina, ¿sí? Desde el lugar donde se va a aplicar, bueno, va a ser la oficina. ¿Qué hace la persona, el analista? Busca los sistemas eh, informáticos mediante los cuales la administración tributaria se basa, los usa, tales como el ICENIAL, las plataformas del RIF, toda esa cantidad de información, y verifica desde el punto de vista de escritorio qué es lo que está haciendo el contribuyente. ¿Cuáles son las presentaciones? Si están cumpliendo los lapsos o no se están cumpliendo los lapsos de presentación de las declaraciones. Entonces, ¿qué pasa? Si en esa sección la administración tributaria, ella puede, ¿verdad?, trasladarse a el sitio de su interés. ¿Por qué? Porque tiene interés fiscal. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Hace para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿verdad? O la procedencia de devoluciones. ¿Por qué? Porque el contribuyente también puede, un exportador que está acumulando créditos fiscales y es una persona que él hace compras nacionales y ventas nacionales, pero a su vez hace ventas al exterior. Esa persona, cuando hace esas ventas, esos créditos quedan ahí en stand-by. Entonces, para él poderlos recuperar, para él los poder gozar nacionalmente, él debe tener unas resoluciones por parte de la Administración Tributaria, mediante las cuales se le certifica a él que en verdad él exportó, que él en verdad perdón, tuvo compras a nivel nacional y que él en verdad pagó esos IVA, ¿sí? Esos débitos fiscales que estaban allí, ¿verdad? Esas obligaciones que él tenía. Pero que sus compras fueron mayores, ¿por qué? Porque las ventas que él está haciendo a nivel nacional no son muy pequeñas o son ventas cero. ¿Por qué? Porque lo de él, el fuerte de él es vender hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la persona pues tiene su derecho a que a recuperar esos IVA. Entonces, a través de resoluciones que hace la administración tributaria, solicitándole al contribuyente lo que necesita, ¿verdad? Sus libros de IVA, entonces la persona y sus facturas, por supuesto, y sus manifiestos de exportación, todo lo que hace el tratado de aduanas, ¿sí? Todo lo que es el trámite de aduanas, o uno le pide sus manifiestos de exportación, entonces el ADUA, todas las declaraciones, el pago de impuestos, el pago de que en verdad salió la mercancía del país, entonces esa verificación va a hacer de que la administración tributaria emita una resolución. Ahora bien, volviendo a la idea de que nos está llevando a cabo esta clase el día de hoy, el contribuyente, si no está de acuerdo con que la administración le aprobó de tanto crédito fiscal que tenía del 100%, le aprobó un 80%, él tiene un recurso que administrativo para apelar eso. De igual manera, si la persona hace sus declaraciones, ¿verdad? Y la administración tributaria determina que ella no emitió declaración o la emitió fuera del lapso o tuvo una verificación, ¿verdad?, de presencia fiscal. O sea, se fueron al local y allí establecieron, a través de una prudencia administrativa, se abrió una administración, se abrió una verificación de deberes formales, entonces el contribuyente resulta ser que no tenía los libros allí de contabilidad, no tenía los libros de IVA, estaban atrasados, las declaraciones, no tenía el RIF, las declaraciones estaban atrasadas o mal presentadas, etcétera, ¿verdad? O no se enteró, no se pagó el impuesto que ellos declararon. Entonces todo eso abre una administración, en la administración abre lo que son reparos administrativos. Y el contribuyente muchas veces acepta, otras veces no acepta lo que el fiscal manifestó en sus actas. Entonces, sean verificaciones de fondo, sean verificaciones de deberes formales, el contribuyente está en todo su derecho de apelar ante la administración tributaria y solicitar un recurso administrativo.
Pero eso tiene unos lapsos de tiempo, eso no puede ser de que yo lo haga en el tiempo que yo quiera, no, sino tiene el lapso de que de hacer las cosas dentro de los tiempos establecidos, ¿ok? ¿Qué es lo que, en qué consiste la fiscalización? Bueno, la fiscalización se abre a través de una prudencia administrativa. La persona tiene que ir debidamente autorizada, no solamente con el chalequito, no solamente con el carnet, debe ir con un papel, una prudencia, ¿sí? Donde de acuerdo a las facultades de la administración aduanera y tributaria, el código tal, artículos tal y tal, donde el ciudadano fulano tal, el jefe de la división de fiscalización, va a aprobar que el fulano de tal, que está debidamente identificado, que es funcionario activo en la administración tributaria, concedor de entidad tal y que tiene el cargo tal, porque eso así fue que él ingresó a la administración tributaria y que tiene la facultad de realizar una fiscalización, está facultado para revisarle a usted en su domicilio fiscal de la empresa tal, ubicado en tal parte, ¿sí? Los libros de tal, del periodo tal, el periodo tal. En las fiscalizaciones tienen que hacerse las cosas puntualmente. Tienen que indicarse los periodos que se van a revisar. Indicarse qué papeles, qué documentos nos interesan a nosotros cuando estamos como trabajadores del CENIA. Necesitamos verificar, ¿ok? No puede ser algo así como que, bueno, preséntame los libros, preséntame las declaraciones, no, preséntame las declaraciones desde hasta, preséntame los libros desde hasta, y ahí es donde se determina si están atrasados o no, si fueron presentados o no. Aparte de eso, se verifica si están siendo bien llevados de acuerdo a la normativa, porque sabemos que hay prudencias específicas para facturación, cómo deben ser llevadas las facturas. Y a su vez, esa información debe ser expuesta, descrita, bien detallada en un libro especial para eso, ¿verdad? De libros de IVA, de compras o de venta. Entonces, si hay alguna omisión de algún requerimiento que trae la factura y se omitió en los libros, ya los libros quedan inmediatamente sancionados por allí. Entonces, se trasladaron al domicilio del sujeto pasivo, se indica a la precisión, con toda precisión al contribuyente, como les estoy indicando, el periodo de los elementos que van a revisar, que constituyen parte de la base imponible, ¿verdad? A fiscalizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como contribuyentes? ¿Escondernos? ¿Negarnos? No. Porque nosotros en el Código Orgánico Tributario vamos a conseguir atenuantes y agravantes por parte del contribuyente hacia la administración tributaria que lo van a ayudar a él en caso de apelar de un recurso administrativo ante la División Jurídico Tributaria Regional. Si ha habido atenuantes o agravantes, el fiscal los va a colocar y le van a ayudar o le van a perjudicar en las sanciones. Entonces, muchas veces no va a haber ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque la persona se negó, la persona incurrió, aparte que incurrió en sanciones, se negó a prestar colaboración. Entonces, todo eso va a quedar plasmado allí y eso va a pasar a las ediciones de sumario y después, si no que llega a ningún acuerdo dentro del plazo del tiempo para pagar, eso va a seguir su curso para la edición de jurídico. Y allí van a seguir llevándose esos atenuantes o esos agravantes que el fiscal manifestó en ese momento determinado y entonces eso va a ayudar o va a perjudicar al contribuyente a defenderse o a perjudicarse dentro de la administración aduanera y tributaria, ¿ok? El contribuyente puede tener un responsable, no solamente la persona, el dueño del negocio, sino el que funge como administrador, esa persona sobre la cual nosotros delegamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la administración tributaria? La administración tributaria te va a llevar a ti a un análisis de cuenta con proveedores, ¿sí? No solamente se va a conformar con la información que le suministra el contribuyente. Ella va a hacer un requerimiento también por escrito. ¿Para qué? Para determinar si el contribuyente está diciendo la razón, está diciendo la verdad, tiene la razón, sí o no. Entonces, para ello necesita que
corroborar con proveedores, con terceros, la información es que el contribuyente está manifestando en sus declaraciones o en sus libros, ¿ok? Entonces, para eso, con tiempo, eso se hace cuando hay verificaciones de fondo, se hacen con tiempo, se mandan los escritos y se espera que el proveedor responda certificado con sellos originales con firma. El contribuyente o el responsable de la empresa me va a certificar a mí que la información que yo le solicité es la adecuada, es verdadera o está errónea, ¿ok? En algún punto. Ya cuando llega entonces a nuestras oficinas, entonces, ¿qué se hace cuando son verificaciones de fondos? Se corrobora con lo que estableció el contribuyente y resulta ser que muchas veces, pues, hay reparos. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre el proveedor y el contribuyente. Esas diferencias son las que generan esos reparos. ¿De dónde salen? Bueno, de las diferencias que se encontraron durante el proceso de verificación. Podría decirse durante el proceso de auditoría, porque el fiscal es un auditor. Son los auditores internos que tiene la administración. Ellos deben estar debidamente formados en lo que es la materia de auditoría, cómo se extraen los datos. ¿Por qué? Porque usted va a analizar una declaración, ¿ok? Va a analizar los elementos que forman la parte de la tributación, lo que forma la parte de la parte positiva y la parte negativa, es decir, los ingresos versus los costos, lo que me va a dar la base imponible y de allí es que yo voy a sacar el impuesto correspondiente. Entonces, si desde un principio está mal calculado, si el contribuyente omitió ciertas partidas, ciertas ventas, entonces, ¿cuál es el deber ser a través de una fiscalización? Bueno, determinar si eso es verdad o no. ¿Ok? De allí vienen los reparos y por eso hay contribuyentes que dicen que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo, voy a pagar lo que me están estableciendo en el acta de reparo, pero hay otros que me dicen que no. Entonces van al recurso administrativo, que es el que estoy comentando, que está establecido en el Código Orgánico Tributario. ¿Ok? Ahora bien, si durante el desarrollo de la fiscalización, ¿verdad? El funcionario que está autorizado dice, me pueden cambiar la contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy verificando un año, tengo un año que estoy verificando. Entonces, él puede tomar las medidas respectivas. ¿Para qué? Para evitar que le manipulen los libros de contabilidad, ¿sí? Entonces, él puede sellar, colocar marcas, presentar, ¿verdad? A los documentos, a los bienes, a los archivos que están con la información que se requiere a fin de determinar lo que es la parte de el impuesto que debe haberse cancelado. Entonces, el fiscal debe tomar también medidas, ¿sí? No solamente llegué, yo voy todos los días allá a la empresa y pido el libro contabilidad. No, yo tengo que tener una reserva con esos libros. ¿Ok? Muchas veces pues lo puede pedir, solicitar, llevárselos a la administración tributaria y empezar a analizarlos allí, porque si los dejan en las oficinas del contribuyente, ¿qué va a pasar? Que muchas veces lo puede manipular. Se puede dar el caso que los puede manipular, los puede cambiar. ¿Ok? También pueden solicitar copias certificadas, ¿sí? Bueno, no me voy a llevar los libros, pero necesito que le saques copia a todo, le coloques un sello y una firma, ¿sí? Cosa que si me llegan a cambiar algo, entonces, ¿qué pasó aquí? Si yo pedí esta copia certificada de esta factura. Muchas veces se le pide a los proveedores, al cruce, nosotros, eso es lo que se llama en el CENIAC, cruces de terceros, se le pide una certificación. Mira, aquí tengo esta copia de esta factura, certifícame que este señor en verdad te compró esa factura, te hizo esa compra a través de esa factura, certifícamelo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos ven la factura original en sus archivos y el proveedor me dice si eso es verdad, le saca copia, le mete un sello original, una firma donde certifique que eso es verdad. Entonces, cuando me va a decir el contribuyente, no, eso no lo hice yo, o sí lo hice así, o esos fueron los términos, no, porque su proveedor a quien usted le compró, la factura me la certificó y dice esto, ¿ves? Entonces, la administración tiene que ser muy acuiciosa con las pruebas que va a recaudar.
No es levantar un acta de reparo por levantar un acta de reparo. ¿Por qué? Porque el contribuyente también tiene la oportunidad de presentar pruebas, tiene un sumario administrativo, tiene una división jurídico-tributaria, tiene unos recursos, sea en el contencioso, ¿sí? O sea, en la parte administrativa normal, el recurso ordinario, el jerárquico, que es el que se lleva a cabo aquí en la división, o el contencioso, el que se va para el tribunal, ya en el edificio nacional. Entonces, ellos tienen sus periodos de prueba, ellos tienen su tiempo para también presentar las pruebas. Entonces, la administración tiene que ser muy inteligente, tiene que ser tener una mente muy ágil en ese aspecto de auditor y decir, mira, en realidad esto es lo que está pasando porque estas fueron las pruebas que se recaudaron y tener la previsión de que esas pruebas no sean después manipuladas por parte del contribuyente, porque si no se nos cae el reparo 100%, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál es el misterio del acta de reparo? Bueno, la gente le tiene temor, ay, que me irá a revisar el CENIAF. Bueno, en la provincia administrativa te dicen a ti, como estábamos en un principio hablando, cuando iniciamos aquí la conversación, que eh, la provincia debe indicar los periodos de tiempo que se van a revisar. Bueno, yo te voy a revisar IVA los últimos 6 meses o el último año, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la persona muchas veces dice, no, pero yo he ido metiendo información de que yo estoy inactiva. Ante la administración tributaria, usted debe presentar declaraciones así sea en cero, no solamente la carta de inactividad, sino usted tiene que tener otras cosas mediante las cuales cuando llegue una fiscalización se corroboren que usted en verdad estuvo inactivo. ¿Por qué? Porque si yo pido un punto de venta y le saco un reporte Z, le saco un reporte X o Y a ese punto de venta o a la máquina y resulta ser que yo por allá consigo algún registro, alguna cosa, entonces usted en realidad, a pesar de que me metió, ¿verdad?, en la administración tributaria una carta de inactividad, en realidad pues no es así. ¿Por qué? Porque se consiguió algún registro, alguna venta, alguna nota de entrega, alguna nota de alguna factura, algún movimiento en algún libro. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes con qué, con lo que llevamos contablemente y con lo que le participamos a la administración. Yo no puedo decir, mira, yo quiero que me devuelvas una cantidad de créditos fiscales de IVA, ¿verdad? O me devuelvas anticipos que yo te pagué de impuestos sobre la renta cuando en realidad nunca me retuvieron impuestos sobre la renta, ¿sí? Cuando en realidad yo nunca hice compra de facturas nacionales, cuando en realidad yo nunca exporté, entonces yo no, es ilusión mía de que me devuelvan algo que yo nunca gasté. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto de parte del punto de vista del contribuyente como de del punto de vista de la administración tributaria, porque cada quien se va a cuidar sus espaldas, cada quien va a estar en su campo de actuación para defender lo suyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver allí en los periodos que nosotros estamos verificando como fiscales? La base imponible, la vamos, como dice la declaración, la vamos como a esmechar, la vamos a estudiar bien. Bueno, vamos a ponerle la lupa a cada partida que a mí me sea útil de interés fiscal. Y eso es lo que vamos a hacer después en las actas fiscales, en los papeles de trabajo, porque como yo les decía, el fiscal es un auditor, entonces ellos hacen papeles de trabajo también con sus marcas, indicándole después al supervisor, mira, esto fue lo que yo conseguí en la empresa tal, ¿ok? El contribuyente no debe negarse a las actuaciones fiscales, ellos tienen que decirle, bueno, sí, vamos a colaborar, o el responsable, sea el administrador, el gerente, porque ya les hablaba de lo que son las partes atenuantes y la parte agravante de una fiscalización. El acta de reparo ellos tienen 15 días, ¿sí? ¿Para qué?
Se emplaza a la administración tributaria, se le ha notificado, mira, ya yo terminé la actuación fiscal, tú tienes 15 días ¿para qué? Para pagar eso, para que no se vaya a otras instancias, entonces se le va a emplazar, eso se llama emplazar al contribuyente para o al responsable de la empresa para que proceda a presentar la declaración omitida o rectificar, ¿sí? Pagar el tributo resultante dentro de los 15 días de notificado. O sea, ya se hizo el reparo y entonces usted tiene 15 días para pagar lo que yo estoy determinándole, ¿ok? Usted me va a hacer una declaración sustitutiva, entonces la persona va a pagar esa declaración. Después que pague, si en esos 15 días la persona dice, cónchale, en verdad, yo omití el pago, y yo voy a hacer una rectificación, entonces esperamos esos 15 días para que la persona se le da la oportunidad para pagar y sobre eso entonces le vamos a calcular, como usted omitió la declaración, pero la está presentando dentro de los 15 días del emplazamiento que le estamos dando, entonces le vamos a calcular ahora un impuesto, una sanción sobre el impuesto atrasado que está cancelando, más los intereses moratorios. Todo eso va de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Tributario vigente, es decir, se va a calcular de acuerdo a la moneda de mayor valor que esté rigiendo para el momento de la liquidación, cuando se vayan a emitir las planillas, porque no se hace, las multas no se hacen cuando el fiscal estuvo allá, sino cuando se está emplazando y cuando el contribuyente esté cancelando. Hasta que no entre eso a lo que es la Tesorería Nacional, no se pueden establecer las multas y los accesorios que corresponden, ¿ok? Hasta ahora está todo claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Toda acta pues debe tener su fundamento legal, deben tener sus artículos del Código Orgánico. Sí, no es que a mí me parece, como dicen algunas personas, dice aquí, exorbitante. Mi pregunta es, ¿no hay manera de apelar eso que ya en el error no se han manipulado valores y no se está olvidando pagar el valor declarado y se aplica multa? ¿Se puede hacer el cierre del establecimiento? Gracias, dice aquí. Jesús Alberto, profesor, a veces los fiscales del CENIA se basan en multar a un comercio por quedar un libro, digámoslo así mal, y el error pudo haber sido un guión o en la celda de número de factura se omitió una letra, como puede ser la serie de facturación o en el número de control no se colocó el no aplica, pero aparte de valores no hay nada malo. Ellos aplican multas exorbitantes. Mi pregunta es, ¿no hay una manera de apelar eso, ya que el error no se ha manipulado valores o no se ha olvidado pagar el valor declarado y si se aplica la multa se puede hacer el cierre del establecimiento? Ok. Hay ilícitos materiales y hay ilícitos formales. Allí ustedes consideran uno como contribuyente. Si dices, ay, pero es una tontería, ¿yo por qué tengo que pagar eso? Pero se está incurriendo en un ilícito formal, de forma, ¿sí? Si a mí la administración me dice que debo hacer el libro de esta manera y el fiscal llegó y observó que no está llevado de esa manera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen las sanciones de tipo material, de tipo formal, perdón, no material, porque el material es cuando usted dejó de pagar, ¿sí? De repente uno contribuye, como contribuyente diría, pero es así porque yo dejé de pagar, pero si a este libro le falta un RIF, le falta, o el RIF lo coloqué mal, lo que yo te decía, ¿no, Jesús Alberto, anteriormente? Nosotros hacemos, o sea, cuando ya estamos en la parte del CENIA, se hace ¿qué? Un cruce de terceros. Si yo digo que Jesús Alberto, la empresa de Jesús Alberto, pagó, ustedes como sujetos pasivos le están diciendo a la administración, mira, a mí me retuvieron impuestos sobre la renta, me retuvieron IVA, ¿sí? Y mi RIF es J554443, todos los dígitos y termina en cero, ¿ok? Resulta ser que yo voy a pedirle a ese tercero al cual tú le compraste a Empresas Polar o a Bodega X, lo que sea, yo le voy a pedir una certificación que me certifique que la empresa de Jesús Alberto Jauregui compró y se le retuvo y se enteró. ¿Qué pasó?
ese impuesto se enteró ante la Tesorería Nacional. Uno como contribuyente, cuando me revisan a mí los libros, me dicen, pero me sancionaron por esa tontería, porque el código no era 9, el código me le pusieron un 2 y resulta ser que mi código, mi RIF es 9. Pero cuando yo hago una fiscalización de fondo, un cruce de terceros, una información, ¿verdad? Con terceros, resulta ser que la empresa polar o el tercero que te está a ti vendiendo, el proveedor, me dice, no, yo nunca le retuve a esa empresa. Yo le retuve a la empresa número que termina en 2 y resulta ser que tu dígito, tu último dígito del RIF termina en 3 o termina en 4. ¿Qué pasa? Que ya ese impuesto que tú me estás colocando a mí como un crédito a tu favor no va a existir. ¿Por qué? Porque tú colocaste mal el RIF de tu proveedor. Entonces, cuando yo vaya a solicitar la información, no va a haber incongruencias, ¿sí? Entonces, es importante colocar, ¿sí? Los datos bien, porque eso me incurre a mí, eso me trae a mí todo lo que son, en materia de deberes formales, me trae ilícitos, ilícitos formal, o sea, de forma, no de fondo, pero de forma, esas cositas, porque a la final en el fondo, cuando se vaya a hacer una verificación de fondo, cuando ya cruce información va a haber incongruencias, ¿ves? Entonces, la persona calculó mal en el libro, ay, se me fue, calculé mal el IVA. Calculé mal, esos son ya otros tipos de errores, ¿verdad? Ya no es de tanto de forma, porque me está dando también mal, me está dando mal el impuesto. Entonces, hay ilícitos materiales también, aparte del formal, porque el libro está mal llevado, el libro de IVA, entonces también está el ilícito material. Al calcular, al irse mal un porcentaje, un cálculo, ¿qué pasó? Que el impuesto me va a dar de menos, entonces ahí te van a hacer el reparo, ¿sí? Entonces, si yo pago la multa, cónchale, pero es que mira, pero el cierre, me vas a cerrar también. Es que eso lo dice el código, eso lo dice el artículo. Pero yo te estoy pagando, eso no es lo que tú querías. No, porque es como un castigo, es algo que te viene, es accesorio. El cierre es como, el accesorio es como si fueran los intereses, o sea, no te podemos obviar, como cuando uno es administración tributaria, no te podemos obviar ese tipo de cuestión, ¿ves? Ese tipo de sanción. Entonces, ¿qué tenemos? Ok, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que ser muy agudos, tenemos que ponerle la lupa a los libros, tenemos que ponerle la lupa a las declaraciones. Cualquier tontería, por más pequeña que sea, uno como contribuyente diga, pero a mí me parece injusto una multa tan alta con una moneda de mayor valor, si es el euro, si es el dólar, ¿por qué? Porque se me fue un código mal en el RIF o se me fue una cuestión. Eso es, para mí es injusto, tienes razón, pero cuando la administración tributaria, ella va a hacer una verificaciones de fondo y hay un cruce de información, usted no sabe lo fastidioso que es cuánto se demora un cruce de terceros, cuando se envía la información a esa empresa que nosotros queremos que nos certifique que la empresa de Juan hizo estas compras y se demora un mes, 2 meses, ¿por qué? Porque la información que nosotros le mandamos fue totalmente errónea. Bueno, aquí vamos a cerrar nuestra materia del día de hoy, nuestro tema del día de hoy, esperemos que haya sido un aporte y muchísimas gracias por participar. Estamos subiendo este material dentro de poco en la plataforma. Gracias.